Discúlpame si soy dura con lo que vas a escuchar, porque voy a empezar con una verdad incómoda de oír, pero muy necesaria. El desapego no ocurre con el simple paso del tiempo. No es un calendario el que cura, ni un par de mantras repetidos cada noche, ni una distracción bien buscada. Si fuera así, no habría tantas personas que después de años siguen recordando a alguien con el mismo dolor, la misma intensidad y la misma nostalgia que el primer día. Soy Nilda Chiaraviglio y desde hace años acompaño a mujeres que están despertando emocionalmente. Hoy quiero compartirte lo que he aprendido en mi consulta y en el corazón de cada historia que me ha tocado escuchar. Lo que realmente nos mantiene atados no es esa persona en sí misma. Lo que nos mantiene atrapados es la historia que construimos alrededor de esa relación, la promesa que creímos, la versión de nosotros mismos que se quedó congelada en aquel vínculo. Porque lo que duele no es la ausencia del otro, lo que duele es el eco de lo que pensamos que íbamos a vivir y nunca se cumplió. Y aquí está la primera gran revelación. El apego no es amor. El apego es la ilusión que nuestra mente se niega a soltar. Esa ilusión puede tener muchas formas. Creer que sin esa persona no somos suficientes. Pensar que solo en su compañía encontrábamos seguridad. Convencernos de que fue el gran amor de nuestra vida, aunque los hechos digan lo contrario. Por eso, aunque la relación haya terminado, aunque el tiempo haya pasado, la herida sigue abierta. No porque fuera irreemplazable, sino porque seguimos aferrados a lo que representaba. Quiero que lo pienses un momento. ¿De verdad extrañas a esa persona tal como fue? ¿O extrañas la sensación que te provocaba, el vacío que llenaba, la validación que te daba? Muchas veces lo que llamamos amor es en realidad la costumbre de sentirnos completos gracias a otro. Y cuando ese otro se va, no sabemos cómo sostenernos solos. El verdadero problema es que solemos dar más poder del que corresponde. Permitimos que alguien defina nuestro valor, que alguien se convierta en la fuente de nuestra alegría, que alguien sea el espejo que nos devuelve una imagen bonita de nosotros mismos. Pero cuando la relación termina, nos quedamos no solo sin la persona, sino también sin esa versión idealizada de quienes éramos junto a ella. Y ahí es donde el dolor se multiplica. Por eso es tan difícil desapegarse, porque en el fondo no sentimos que perdimos a alguien más, sentimos que nos perdimos a nosotros mismos en el proceso. Pero déjame decirte algo, lo que eres no se lo llevó nadie, lo que vales sigue aquí. Solo que ahora necesitas atreverte a mirarte sin ese espejo, sin ese reflejo, sin esa muleta. Y aunque al principio duela, es el inicio de una libertad mucho más grande. El desapego comienza cuando dejas de mirar hacia afuera y empiezas a iluminar hacia adentro, cuando entiendes que no es tiempo lo que necesitas, sino conciencia. Y conciencia significa atreverte a preguntarte qué parte de mí se quedó atrapada en esa historia, qué buscaba realmente, qué sigo persiguiendo a través de un recuerdo. Esa es la primera puerta hacia la liberación. No te ata la persona, te ata la historia. Y cuando te atreves a mirarla de frente, ya has dado el primer paso para soltar. Y eso es lo que vamos a hacer juntos hoy, soltar. Te prometo que cuando termines este video te sentirás mucho mejor. Tus emociones se habrán liberado de un peso que necesitas liberar. No tengas miedo a enfrentarte a esto, yo estoy contigo. Pero permíteme antes pedirte un simple favor. Suscríbete ahora. Y si este mensaje te llega justo cuando lo necesitas, envíalo por WhatsApp a esa persona que sabes que también lo necesita. No imaginas el bien que puedes hacerle en su vida emocional. Ahora sí comenzamos. Quiero que entiendas algo fundamental. Muchas veces lo que nos ata no es la persona, sino la ilusión que construimos alrededor de ella. Y esa ilusión suele ser tan poderosa que la confundimos con amor. El amor real es imperfecto, tiene matices, incluye diferencias y exige presencia. El amor verdadero se sostiene en hechos, en cuidado mutuo, en coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Pero cuando alguien se va y seguimos atrapados mucho tiempo después, lo que nos retiene no es amor,
es la imagen que fabricamos de esa persona y de lo que creíamos que iba a significar en nuestra vida. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando recuerdas a esa persona, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Probablemente no recuerdas las discusiones, los silencios incómodos, las decepciones. Lo que tu mente trae son los momentos bonitos, la sonrisa, las caricias, las promesas, las primeras veces. Tu memoria filtra la realidad como una cámara que solo deja pasar las escenas que refuerzan lo que quieres creer. Y entonces, en lugar de soltar, idealizas. Pero cuando idealizas, dejas de ver lo que realmente fue. Ya no recuerdas a la persona con sus luces y sombras. Recuerdas una versión editada, recortada, embellecida. Y cuanto más alimentas esa versión, más difícil se vuelve avanzar. Porque no estás intentando soltar a alguien real. Estás intentando soltar a un fantasma creado por tu propia mente. Lo más duro es que esa ilusión no aparece de la nada. La construyes con base en tus vacíos, en tus carencias, en lo que siempre quisiste recibir. Si en tu infancia no te sentiste lo suficientemente amado, es probable que esa persona se convirtiera en símbolo de amor incondicional. Si alguna vez dudaste de tu valor, tal vez esa relación representó el espejo en el que te sentías suficiente. Si cargabas con soledad, quizás ese vínculo fue el refugio que te protegía del miedo a estar contigo mismo. Por eso, cuando termina, no solo duele la pérdida de alguien, duele la ruptura con esa versión idealizada de ti mismo que creías haber encontrado. Duele perder la ilusión de que por fin habías hallado lo que tanto buscabas. Y aquí es donde quiero que te detengas. Si el dolor persiste más allá del tiempo razonable, si te cuesta soltar, aunque ya sabes que no era lo que idealizabas, no es porque esa persona sea única e irreemplazable. Es porque lo que buscabas en ella nunca estuvo realmente en ella, sino en ti. Era tu necesidad disfrazada de amor. Quiero que lo pienses así. Si hoy esa persona volviera y te hablara con la misma indiferencia con la que alguna vez lo hizo, si te hiciera sentir otra vez esa inseguridad que ya conoces, si repitiera los mismos errores, ¿realmente querrías estar a su lado? Escribe en los comentarios si la respuesta es no. Entonces lo que extrañas no es la persona, es la ilusión que creaste. Cuando entiendes esto, todo cambia porque dejas de luchar contra un recuerdo falso y empiezas a ver la verdad, que el apego no es amor, es la fijación con una idea, y las ideas se pueden cuestionar, se pueden desmontar, se pueden reemplazar. Quiero hablarte de algo que todos hemos experimentado alguna vez y que es una de las trampas más poderosas del apego: la idealización y la memoria selectiva. Cuando idealizamos a alguien, nuestra mente hace un trabajo sutil, pero implacable. Empieza a borrar lo incómodo y a resaltar lo agradable. Es como si tuviéramos un editor interno que recorta las escenas de la película de nuestra vida y solo deja las mejores tomas, los momentos que refuerzan la historia que queremos creer. Y claro, cuando reproduces esa versión editada una y otra vez, terminas convenciéndote de que esa persona era perfecta, de que lo que viviste fue único, de que nunca volverás a encontrar algo igual. Pero la realidad no fue así, porque en toda relación hubo momentos difíciles, decepciones, palabras que hirieron, silencios que pesaron. ¿Por qué entonces tu memoria los borra o los minimiza? Porque tu mente no quiere enfrentarse a la contradicción, quiere sostener la ilusión de que aquello era tan especial que vale la pena sufrir por ello. Y así cada recuerdo se convierte en un refuerzo de la trampa. Déjame ponerte un ejemplo sencillo. Imagina que alguien te hizo daño varias veces con su indiferencia, pero también te regaló momentos muy tiernos. Cuando piensas en esa persona, ¿qué viene primero a tu mente? Seguramente no revives la indiferencia con la misma intensidad, sino la ternura, y ese desequilibrio es lo que te mantiene atrapado porque no recuerdas la verdad completa, solo la versión que tu mente selecciona para justificar el apego. Lo mismo ocurre con las comparaciones. Cuando idealizas, automáticamente colocas a esa persona en un pedestal. Cada vez que conoces a alguien nuevo, tu mente compara,
Y por supuesto, siempre gana el recuerdo del pasado, porque lo has editado de forma que brille más de lo que realmente brilló. Y entonces repites la frase: nunca encontraré a alguien como él, o nadie será como ella. Y lo que no ves es que ese como él o como ella no existió realmente. Fue una construcción tuya. La memoria selectiva es una de las armas más fuertes del inconsciente para mantenerte atado. Pero quiero que te hagas una pregunta honesta. Si recuerdas únicamente lo bonito, ¿estás recordando a la persona o estás recordando lo que necesitabas sentir? Porque si lo que extrañas es la emoción que generaba en ti, eso significa que el apego no está en el otro, está en ti. El primer paso para salir de esta trampa es atreverte a mirar la película completa, sin cortes. Recordar lo bueno, sí, pero también lo malo. Reconocer las faltas, los silencios, las incoherencias. Porque cuando dejas de idealizar y permites que la memoria sea honesta, descubres que lo que tanto añoras no era perfecto. Y en ese momento el pedestal se tambalea. No se trata de odiar, ni de despreciar, ni de borrar todo lo vivido. Se trata de dejar de sostener una ilusión que no corresponde con la realidad, porque solo cuando recuerdas con equilibrio puedes empezar a soltar de verdad. Quiero que entiendas algo que puede cambiar por completo tu forma de ver el desapego. El verdadero dolor no proviene de la pérdida, sino de la resistencia a aceptar esa pérdida. Cuando alguien se va, cuando una relación termina, cuando un vínculo se rompe, la primera reacción es luchar contra la realidad. Y esa lucha es lo que más nos desgasta. Nos aferramos a la idea de que todo podría haber sido diferente, que aún hay tiempo para arreglarlo, que quizás un mensaje o un reencuentro lo cambie todo, y mientras tanto la vida sigue avanzando, pero nosotros seguimos sosteniendo una cuerda que ya no está conectada al otro extremo. Déjame ponerte esta metáfora. Imagina que estás sujetando una cuerda con todas tus fuerzas. Al otro lado, esa persona tira con la misma intensidad. Tú aprietas, te aferras, sientes que si sueltas, perderás algo valioso. Pero de pronto, la otra persona suelta la cuerda. Ya no está ahí, ya no hay nadie sujetando contigo. Y sin embargo, tú sigues tirando, sigues apretando, sigues desgastándote como si la lucha continuara. Ese dolor en tus manos, esa tensión en tus músculos, ya no proviene de la otra persona, proviene de tu propia resistencia a aceptar que la cuerda ya no está sostenida por nadie más. Eso es exactamente lo que ocurre con el apego. La relación terminó, la historia cambió, esa persona siguió adelante, pero tú sigues luchando contra algo que ya no existe. Y lo más duro es que cuanto más te resistes a aceptar, más tiempo alargas tu sufrimiento. Aceptar no significa resignarse ni olvidar de un día para otro. Aceptar significa mirar la realidad sin disfraces. Significa reconocer que lo que fue ya no es. Significa dejar de esperar que el pasado vuelva a repetirse, y aunque duela, aceptar es el primer paso hacia la verdadera libertad. El dolor se intensifica cuando nuestra mente se queda atrapada en el si hubiera. Si hubiera dicho esto, si hubiera hecho lo otro, si hubiera esperado un poco más. Pero déjame decirte algo. Lo que pasó ya pasó. Nada de lo que hagas ahora puede reescribir ese capítulo. Lo único que puedes decidir es qué haces con el presente. Y cada vez que eliges quedarte en el si hubiera, estás regalando tu vida a un escenario que no existe. El sufrimiento no proviene de la ausencia del otro, sino de tu incapacidad para aceptar que ya no está. No duele la despedida, duele la pelea interna contra la realidad. Y esa pelea es agotadora porque es una batalla perdida de antemano. La vida ya decidió, y tu única opción es elegir si sigues luchando contra lo inevitable o si das un paso hacia tu propia paz. Recuerda esto. No eres prisionero de la pérdida, eres prisionero de tu resistencia. El día que sueltas la cuerda, el dolor empieza a disminuir. Quizás quede la herida, quizás quede la cicatriz, pero ya no habrá esa tensión constante que te consume. Y es en ese momento cuando empiezas a recuperar tu fuerza,
tu calma y tu libertad. Cuando alguien me dice que no logra soltar, aunque lo intente una y otra vez, suelo hacerle una pregunta. ¿Qué cosas sigues manteniendo en tu vida que te atan a esa persona sin que lo notes? Porque el apego no solo vive en la mente, también se alimenta de los objetos, de los recuerdos y de los pequeños rituales que repetimos a diario. Son los anclajes invisibles que nos mantienen conectados aunque la relación haya terminado. Y esos anclajes son mucho más poderosos de lo que creemos. Piensa un momento. ¿Sigues guardando fotos en tu teléfono que miras de vez en cuando? ¿Sigues releyendo conversaciones antiguas con la excusa de solo recordar un detalle? ¿Escuchas la misma canción que solían compartir y te recreas en la nostalgia? ¿Pasas por los lugares a los que iban juntos con la secreta esperanza de revivir algo? Cada uno de esos gestos es una cuerda invisible que te ata, y cuanto más los alimentes, más difícil será avanzar. Déjame ponerte un ejemplo claro. Imagina que estás intentando recuperarte de una adicción. ¿Qué es lo primero que recomiendan los especialistas? Cambiar de entorno, dejar de frecuentar los mismos lugares, cortar el contacto con las mismas personas, modificar las rutinas que disparan el hábito. ¿Por qué? Porque mientras el entorno siga siendo el mismo, el cerebro recibe constantemente señales que lo empujan a recaer. Con el apego pasa exactamente igual. Cada foto guardada, cada perfil revisado en redes sociales, cada objeto en tu habitación que te recuerda a esa persona, funciona como un disparador emocional. Es un anclaje que no te deja avanzar porque tu mente interpreta esa señal como una invitación a volver al pasado. Y aunque lo hagas de manera inconsciente, lo cierto es que cada vez que caes en esos gestos, reabres la herida. Quiero que lo visualices así. Es como intentar cruzar un río con una mochila cargada de piedras. Quieres llegar al otro lado, pero cada paso se vuelve más pesado, más difícil, y aunque tu intención sea avanzar, el peso que cargas te arrastra hacia abajo. Esas piedras son los anclajes que te niegas a soltar. Si de verdad quieres avanzar, tienes que tomar decisiones radicales. Borrar las conversaciones que ya no tienen sentido, eliminar fotos que solo reabren heridas, dejar de escuchar esas canciones que se han convertido en cadenas, dejar de seguir sus movimientos en redes sociales. Puede que al principio te parezca exagerado, pero créeme, cortar esos lazos es una forma de decirle a tu mente que la etapa terminó. Y aquí quiero ser muy clara, no se trata de negar lo vivido ni de odiar el pasado. Se trata de liberarte de los recordatorios que te mantienen atrapado en una historia que ya no existe, porque mientras dejes la puerta entreabierta, tarde o temprano volverás a cruzarla. El desapego no empieza solo dentro de ti, también empieza afuera, y cada anclaje que eliminas es un paso más hacia tu libertad. Puede doler soltar, sí, pero mucho más duele seguir sosteniendo cadenas que te impiden avanzar. Uno de los mayores obstáculos para soltar es el significado especial que le dimos a esa persona. Y quiero que entiendas bien esto. Muchas veces no estamos atados a la persona en sí, sino al lugar que le dimos en nuestra historia. Cuando alguien llega a nuestra vida en un momento de necesidad, cuando nos hace sentir vistos, validados, escuchados, automáticamente nuestra mente lo convierte en único, en irreemplazable. Y sin darnos cuenta empezamos a elevarlo a un pedestal. Era el amor de mi vida. Nadie más podrá comprenderme así. Lo que vivimos no se repetirá jamás. Pero quiero hacerte una pregunta incómoda. ¿Ese significado realmente venía de esa persona o fuiste tú quien se lo dio? Porque la verdad es que nadie tiene poder para convertirse en imprescindible hasta que nosotros mismos lo colocamos en ese lugar. Te pondré un ejemplo sencillo. Imagina que caminas por la calle. A tu alrededor pasan decenas, cientos de personas que no significan nada para ti. No los recuerdas, no los extrañas, no los piensas antes de dormir. ¿Por qué? Porque no les diste ningún valor especial. Ahora bien, si entre esas personas una te dedica tiempo, atención, te hace sentir importante,
entonces de pronto adquiere relevancia. Y cuanto más asocies tu bienestar a esa presencia, más especial se vuelve en tu mente. Ese es el truco. La persona no era única por naturaleza. Fue tu mente la que la convirtió en símbolo de amor, en refugio contra la soledad, en prueba de tu valor. Y mientras mantengas ese pedestal, soltar será imposible. Lo más duro es que cuando repetimos nunca encontraré a alguien igual, en realidad estamos diciendo otra cosa. Nunca me he permitido ver que el valor está en mí, no en el otro. Porque lo que creías irreemplazable no era la persona, era la sensación que despertaba en ti. Y esa sensación puede volver a aparecer, no porque otro la provoque, sino porque tú aprendes a generarla dentro de ti. Por eso, una de las claves más poderosas del desapego es cuestionar el significado que le diste. Pregúntate, ¿de verdad era el amor de mi vida o solo coincidió conmigo en un momento vulnerable? ¿De verdad nadie más podrá comprenderme? ¿O soy yo quien se ha cerrado a nuevas experiencias? ¿De verdad lo que vivimos fue único? ¿O simplemente lo he idealizado porque me cuesta aceptar que terminó? Cuando logras cuestionar estas creencias, el pedestal se empieza a romper. Y con él se rompe también la sensación de que esa persona tenía un poder absoluto sobre ti. Porque lo que era especial no era la persona, era el valor que tú decidiste darle. Y si fuiste tú quien otorgó ese significado, también eres tú quien puede retirarlo. El desapego no consiste en negar lo vivido, sino en devolver las cosas a su justa medida. Lo que pasó fue importante, sí, fue significativo, claro, pero no fue el destino ni fue irrepetible. Fue un capítulo más de tu historia. Y como todo capítulo, tenía un inicio y también un final. Hay algo que descubrí con el tiempo y que he visto una y otra vez en mi consulta. Lo que más nos mantiene atrapados a una relación que ya terminó no es la persona, no son los recuerdos, ni siquiera los anclajes materiales. Lo que más nos ata es la historia que nos contamos una y otra vez en nuestra mente. Esa narrativa interna funciona como un guión repetido. Nunca voy a poder superar esto. Perdí el amor de mi vida. Nadie más me hará sentir así. Si hubiera hecho las cosas de otra manera, todavía estaríamos juntos. Son frases que parecen inocentes, pero que poco a poco se convierten en cadenas invisibles. Y lo peor es que al repetirlas tanto, terminamos creyéndolas como si fueran una verdad absoluta. Déjame preguntarte algo. Si alguien te dijera todos los días que no vales, que nunca vas a ser feliz, que lo mejor ya pasó, ¿cómo te sentirías? Seguramente devastado, inseguro, convencido de que esa vida no tiene solución. Ahora dime, si no permitirías que otro te tratara así, ¿por qué lo aceptas de ti mismo? Porque cada vez que repites esas frases en tu cabeza, te estás convirtiendo en tu propio verdugo. La buena noticia es que esa narrativa no es inamovible, no es la realidad, es solo una interpretación. Y como toda interpretación, puede cuestionarse, puede desmontarse y puede reescribirse. Aquí es donde entra la verdadera transformación. Aprender a detectar esas frases, enfrentarlas con lógica y reemplazarlas por una historia nueva que te devuelva el poder. Te propongo un ejercicio práctico. Haz una lista de todas las frases que has repetido desde que la relación terminó. Escríbelas sin filtro. Nunca volveré a amar. Esa persona era perfecta. Sin él o sin ella, no soy nada. Y luego míralas con ojos críticos. Pregúntate, ¿es cierto que nunca volveré a amar o simplemente estoy herido ahora mismo? ¿De verdad era perfecto o estoy olvidando los defectos porque me cuesta soltar? De verdad no soy nada sin esa persona, o más bien he dejado de mirarme con el valor que merezco. Cuando cuestionas cada frase, te das cuenta de que ninguna es absoluta, todo lo contrario. Eran solo ideas cargadas de miedo y dolor, y al desmontarlas, poco a poco recuperas tu libertad. Después viene lo más poderoso, crear una narrativa nueva, porque si hasta ahora tu historia era perdí lo mejor de mi vida, puedes transformarla en aprendí lo que necesitaba para crecer. Si te has repetido nunca voy a superar esto,
Cámbialo por cada día estoy más fuerte y más libre. Si pensabas nadie más me hará sentir así, sustitúyelo por me permito abrirme a nuevas experiencias más sanas y verdaderas. El lenguaje que usamos no es un detalle, es el molde de nuestras emociones. Y si sigues alimentando un relato de dolor, tu vida seguirá teñida de ese color. Pero si empiezas a contar tu historia desde un lugar de aprendizaje y de libertad, tu mente empezará a sanar. Romper la narrativa que nos ata no significa negar el dolor, significa reconocerlo, darle su espacio, pero después decidir que no será el guión que dirija tu vida, porque tú tienes el poder de escribir otra historia. Y esa nueva historia empieza con la forma en que eliges hablarte a ti mismo. Quiero que hablemos de un tema que muchas veces evitamos porque incomoda, el vacío que queda después de una ruptura. Ese vacío que se siente en el pecho, en los días, en las noches, en el silencio, ese espacio que antes estaba ocupado por mensajes, llamadas, planes, ilusiones, y que ahora parece un hueco imposible de llenar. La mayoría de las personas cree que lo que extrañan es a la persona que se fue, pero si lo miramos con honestidad, lo que en realidad duele no es la ausencia del otro, sino el encuentro inevitable con nosotros mismos. Ese vacío que tanto nos asusta no nació con el final de la relación. Ese vacío ya estaba ahí, latente, esperando. Lo único que hizo la relación fue anestesiarlo, cubrirlo, ponerle una máscara. Y cuando el vínculo termina, el vacío aparece con toda su fuerza. Déjame ponerte un ejemplo. Cuando alguien pierde una relación y corre a empezar otra de inmediato, lo que busca no es amor. Lo que busca es evitar el silencio de su propio vacío. Cuando alguien llena sus días de distracciones, fiestas, redes sociales, compras compulsivas, lo que está intentando es escapar de la incomodidad de estar consigo mismo. El problema es que ninguna de esas estrategias funciona de verdad, porque tarde o temprano llega el momento en el que las luces se apagan y lo único que queda es ese espacio interno que no sabemos habitar. Aquí está la verdad. El vacío no es tu enemigo. El vacío es un espejo que te muestra lo que siempre intentaste ignorar. Si te sientes perdido sin esa persona, no es porque él o ella fueran imprescindibles, sino porque nunca construiste un sentido profundo de quién eres sin depender de alguien más. Si tu vida se siente sin rumbo, no es porque la relación haya terminado, sino porque tu proyecto personal estaba demasiado ligado a ese vínculo. Sé que enfrentarse al vacío asusta porque significa mirar hacia adentro y reconocer lo que falta. Significa aceptar que quizás no nos conocemos tanto como creíamos, que tal vez hemos vivido más hacia afuera que hacia adentro. Pero quiero que lo veas de esta forma. El vacío no está ahí para destruirte, está ahí para señalarte el camino. Es la invitación más clara que recibirás jamás para reconstruirte desde dentro. Por eso, en lugar de huir de esa sensación, te invito a sentarte con ella, a escuchar lo que te dice. Pregúntate, ¿qué parte de mí se siente incompleta? ¿Qué necesidades estoy intentando cubrir afuera que nunca he aprendido a cubrir por mí mismo? ¿Qué me falta construir en mi vida para que nadie más tenga el poder de definirme? Cuando te atreves a observar el vacío, algo cambia. Deja de ser un agujero que te traga y empieza a convertirse en un espacio fértil para renacer. Porque ese silencio que ahora te duele puede transformarse en calma, en claridad y en fuerza, pero solo si dejas de evitarlo y aprendes a habitarlo. El verdadero desapego no consiste en llenar rápido ese vacío con otra persona o con 1000 distracciones. El verdadero desapego consiste en aprender a mirarlo, a sostenerlo y a reconstruirte desde ahí. Y cuando lo logras, descubres que nunca fue el otro lo que necesitabas. Siempre fuiste tú. Uno de los mayores aprendizajes del desapego es darte cuenta de que en el fondo lo que más duele no es la pérdida de la persona, sino la pérdida de la identidad que construiste alrededor de esa relación.
Piénsalo conmigo. ¿Quién eras cuando estabas con esa persona? Probablemente no eras solo tú, eras la pareja eras alguien que se definía en función del otro. Tus rutinas estaban ligadas a sus horarios, tus planes a sus decisiones, tu estado de ánimo a su presencia o a su ausencia. Incluso tus sueños de futuro incluían su imagen, y de pronto todo eso se derrumba. No solo se va alguien, se va también una parte de quien creías ser. Por eso tantas personas, después de una ruptura, dicen frases como «ya no sé quién soy» o «no sé qué hacer con mi vida». No es exageración, es la consecuencia lógica de haber construido la identidad desde fuera y no desde dentro. Cuando eso pasa, perder a alguien significa perder una brújula, y ese es el verdadero reto del desapego, recuperar tu brújula interna, volver a construirte sin depender de otro. ¿Cómo se hace esto? Primero, con honestidad, reconociendo que sí, durante un tiempo, tu identidad estuvo demasiado ligada a alguien más, no para culparte, sino para comprenderte. Segundo, con paciencia, porque reconstruirse no es cuestión de días ni de semanas. Es un proceso en el que poco a poco vuelves a ocupar tu propio lugar. Te invito a hacer un ejercicio muy sencillo, pero poderoso. Escribe quién eres más allá de una relación. Haz una lista de lo que amas, de lo que disfrutas, de lo que te apasiona, de las cosas que siempre has querido hacer y que quizá dejaste a un lado por priorizar a otra persona. Pregúntate, ¿qué cosas me hacen sentir vivo independientemente de con quién esté? ¿Qué sueños son realmente míos, no compartidos? Después empieza a actuar en coherencia con esa lista. Puede ser algo pequeño, retomar un hobby olvidado, inscribirte en una actividad que siempre quisiste probar, rodearte de personas que sumen y no que resten. Cada paso, por pequeño que parezca, es un ladrillo en la reconstrucción de tu identidad. Lo más importante es que entiendas esto. Cuando tu identidad depende de otros, siempre estarás en riesgo de perderte. Pero cuando aprendes a construirte desde adentro, nadie tiene el poder de derrumbarte. Esa es la verdadera libertad del desapego. Dejar de definirte por lo que significas para alguien más y empezar a definirte por lo que eres para ti mismo. Y cuando logras esto, ocurre algo extraordinario. Ya no buscas relaciones para llenar vacíos, sino para compartir plenitud. Ya no entras en un vínculo con miedo a perderte, porque sabes que tu esencia no depende de nadie más. Y entonces, en lugar de necesitar desesperadamente al otro, lo eliges desde la libertad. Quiero hablarte ahora de una de las trampas más comunes que nos mantiene atrapados en el apego. La idea de que tenemos que esperar a sentirnos listos para soltar. Seguro lo has pensado alguna vez. Voy a borrar las fotos cuando ya no me duela. Voy a dejar de escribirle cuando ya no lo necesite. Voy a bloquearlo cuando esté más fuerte. Voy a soltar el recuerdo cuando lo haya superado. Y mientras tanto, pasan los días, las semanas, los meses, incluso los años, y sigues en el mismo punto. Porque esa supuesta preparación nunca llega. El error está en creer que primero tienes que sentirte bien para actuar, pero la vida funciona al revés. Primero actúas, aunque duela, aunque tiemble el cuerpo, aunque la mente grite que no puedes. Y después, poco a poco, empiezas a sentirte mejor. Es como lanzarse a nadar. Nunca vas a aprender mirando desde la orilla, esperando sentir confianza. La confianza llega cuando das el primer paso, cuando entras al agua y descubres que aunque sea incómodo al inicio, eres capaz de moverte. Con el desapego ocurre exactamente igual. No existe un momento mágico en el que todo el dolor desaparezca y soltar se vuelva fácil. Esperar ese instante perfecto es una forma de seguir postergando tu libertad. Y cada día que pospones estás alimentando el mismo círculo que te atrapa. Déjame ponerte un ejemplo. Imagina que tienes una espina clavada en la piel. Sabes que duele, sabes que no puede quedarse ahí, pero piensas, la sacaré cuando deje de doler. ¿Qué ocurrirá? Que nunca dejará de doler mientras siga ahí. Tienes que sacarla, y sí,
Dolerá un poco más en el momento, pero después comenzará la verdadera sanación. Así es con las acciones que marcan un antes y un después. Borrar ese número, dejar de revisar ese perfil, soltar los recuerdos físicos que no te dejan avanzar. No lo harás porque ya no duela, lo harás porque decides que tu libertad vale más que tu resistencia. Y quiero que guardes esto: el desapego no es una emoción que llega de repente, es una decisión que tomas incluso cuando todavía duele. Es un acto de valentía frente al miedo. Porque esperar a sentirte preparado es como esperar a que la herida cicatrice sola mientras sigues rascándola una y otra vez. No ocurre. La cicatriz llega cuando dejas de abrirla, aunque al principio cueste soportar la incomodidad. Así que no esperes más. No esperes a que el corazón deje de doler por completo. No esperes a que la nostalgia se apague sola. El momento de soltar no es cuando ya no sientas nada. El momento de soltar es ahora, con todo lo que sientes, con todo lo que duele, porque soltar no es el final del dolor, es el inicio de la sanación. Llegados a este punto, hay algo fundamental que necesito transmitirte. Soltar no significa odiar, borrar ni negar lo vivido. Soltar de verdad significa transformar la forma en la que miras esa historia. Y para hacerlo necesitas dejar de cargar con el veneno del rencor y aprender a soltar con gratitud. Muchas personas logran separarse físicamente, cortar el contacto, incluso rehacer parte de su vida, pero siguen atadas emocionalmente, porque en su interior aún conservan un resentimiento profundo. Me hizo perder años de mi vida, me engañó, me decepcionó, me destruyó la confianza. Y cada vez que repiten estas frases, lo que hacen es alimentar la misma cadena que dicen querer romper. El rencor mantiene viva la herida. Te convence de que ya cerraste la puerta, pero en realidad sigues mirando por la rendija, recordando con rabia lo que pasó. Quiero que pienses en esto. Cuando alimentas rencor hacia alguien que ya no está, es como si llevaras carbón encendido en las manos esperando que el otro se queme. El único que se quema eres tú. Ese dolor repetido no le afecta a la otra persona, te afecta a ti, te desgasta, te agota, te mantiene prisionero del pasado. Aquí es donde entra la gratitud. Y sé que puede sonar extraño agradecer por algo que dolió, pero la gratitud de la que hablo no es justificar lo que ocurrió ni minimizar el daño. La gratitud es reconocer que gracias a esa experiencia hoy eres diferente. Tal vez más fuerte, tal vez más consciente, tal vez más capaz de poner límites, porque todo lo que vivimos, incluso lo doloroso, nos da una lección que podemos transformar en fuerza. Piensa por un momento qué aprendiste de esa relación. Quizá descubriste que necesitas respetar tus propios límites, que mereces más de lo que aceptabas, que el amor no puede ser sacrificio unilateral, que tu valor no depende de la mirada de nadie. Tal vez esa persona fue el espejo que te mostró la parte de ti que necesitabas trabajar. Tal vez ese dolor fue el empujón que necesitabas para despertar. Cuando logras mirar así el pasado, el peso empieza a disminuir. Ya no necesitas justificar ni tampoco odiar. Simplemente reconoces. No fue lo que esperaba, pero fue lo que necesitaba para crecer. Y en ese instante la herida empieza a cicatrizar. Recuerda algo, no sueltas de verdad cuando cortas el contacto. Sueltas de verdad cuando puedes recordar sin dolor. Cuando piensas en esa persona y no sientes rencor ni nostalgia, sino paz. Cuando logras agradecer por lo aprendido, aunque nunca quieras repetirlo, significa que por fin eres libre. Soltar con gratitud es cerrar el círculo desde la madurez. No es un regreso ni una justificación, es un acto de poder personal. Es decir, ya no necesito cargar con esto. Me quedo con lo que me ayudó a crecer y dejo ir lo que me dañó. Esa es la libertad más grande. Agradecer sin querer volver. Ha llegado hasta aquí. Eso ya dice mucho de ti, porque escuchar, reflexionar y mirar de frente aquello que duele no es sencillo. El camino del desapego no es un paseo ligero.
Es una travesía que exige valentía, pero también es la única ruta que te conduce a la verdadera libertad. Quiero que mires hacia atrás un momento. Recuerda el inicio de este viaje, la confusión entre amor y apego, la idealización que te hacía aferrarte a una ilusión, la memoria selectiva que borraba lo incómodo y magnificaba lo bonito. Recuerda cómo descubriste que el dolor más grande no venía de la pérdida, sino de tu resistencia a aceptarla. Piensa en los anclajes invisibles que identificaste, las fotos, las canciones, los lugares que actuaban como cadenas. Piensa en el pedestal que construiste al darle un significado especial a esa persona, como si fuera única e irreemplazable. Reconoce también la narrativa que repetías en tu mente, esas frases que te convencían de que nunca ibas a poder soltar. Y después recuerda cómo empezaste a romper con todo eso, enfrentando el vacío, reconstruyendo tu identidad, decidiendo actuar incluso antes de sentirte listo. Hoy, después de este recorrido, llegamos al punto más importante. Entender que el desapego no significa dejar de amar, significa dejar de sufrir. Significa devolver las cosas a su justa medida. Recordar con paz en lugar de con dolor. Agradecer lo aprendido sin necesitar repetirlo. La verdadera libertad llega cuando puedes mirar hacia atrás sin que el corazón tiemble, cuando puedes hablar de lo vivido sin lágrimas, cuando puedes desearle bien a esa persona desde lejos porque ya no tiene poder sobre ti. La verdadera libertad es darte cuenta de que no perdiste nada que fuera realmente tuyo. Al contrario, ganaste claridad, fortaleza y una versión más consciente de ti mismo. Quiero que lo grabes en tu mente. Desapegarte no es olvidar, es integrar. Es reconocer que lo que viviste fue parte de tu historia, pero no es toda tu historia. Es permitir que esa experiencia ocupe el lugar que le corresponde. Un capítulo, no el libro completo. A partir de hoy, cada paso que des puede estar guiado por una certeza nueva. Ya no necesitas que alguien te complete, porque tú ya estás completo. Ya no necesitas vivir enganchado a una ilusión, porque ahora sabes que el amor verdadero no duele de esa manera. Y ya no necesitas tener miedo al vacío, porque descubriste que dentro de ti hay más fuerza de la que imaginabas. Esa es la verdadera victoria. No que el otro regrese, no que el destino cambie lo ocurrido, no que el tiempo borre los recuerdos. La verdadera victoria es que ahora eres dueño de ti mismo, de tu mente, de tu vida. Y cuando llegas a este punto, nada ni nadie vuelve a tener poder para manipularte desde el miedo a perder. Si has sentido que estas palabras te han ayudado, quiero invitarte a algo. Compártelas con alguien que lo necesite, porque nunca sabes el peso que puedes ayudar a soltar en otra persona. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete. Aquí seguimos aprendiendo juntos a soltar, a crecer, a vivir con más conciencia y libertad. Y antes de terminar, déjame proponerte una afirmación poderosa. Escríbela en los comentarios, repítela en tu mente. Hazla tuya. Soy libre, me pertenezco a mí mismo y no necesito aferrarme a nada que me haga daño. Esa es tu nueva verdad, esa es tu verdadera libertad. Quiero darte las gracias por tu tiempo y tu presencia. Que la serenidad te guíe siempre. Si no lo has hecho aún, suscríbete. Y ahora continúa con los videos que siguen y profundiza tu camino. Gracias de corazón.